¿Qué tal, muy queridos amigos? Con el gusto de siempre compartiendo con ustedes estos pequeños espacios al encuentro con la palabra. La finalidad es siempre llevarles un mensaje de esperanza a la luz de la palabra de Dios. Concretamente estamos en la época de los profetas. Hoy quiero compartirles otro profeta llamado Malaquías. El término Malaquías significa mi mensajero. Algunos creen que más que un nombre particular se refiere como a todo aquel que lleva fielmente el mensaje de Dios, Malaquías. Es una pequeña obra, solamente tiene 3 capítulos, pero que nos invita, como siempre, a la reflexión. La profecía se ubica en el post-exilio, sería muchos años después del destierro, después de la restauración del templo. Ya más bien algunos sitúan este libro entre los años 515 y 445 a.C. Y en este libro se muestra el desaliento del pueblo que no ve realizadas las promesas suscitadas por Ageo y Zacarías. Recuerden que Ageo y Zacarías hablaban de una restauración, no solamente del templo, de la ciudad, sino la restauración del pueblo, restauración de la fe. Parece que no llega esta restauración y provoca el sentimiento de la ausencia de Dios. Hay un descuido en el culto, la falta de interés de la clase sacerdotal, la proliferación de matrimonios mixtos y de divorcios y diversas injusticias entre los miembros del mismo pueblo. Cabe resaltar que este libro, entendamos, estamos unos 2400 años antes de Cristo y se prohibían los matrimonios mixtos. ¿A qué se refieren los matrimonios mixtos? Entre un judío y una parte pagana. Es decir, había un fuerte sentido de nacionalismo. Los matrimonios tenían que hacerse entre los hombres y mujeres del mismo pueblo de Israel, no contagiarse, no contaminarse con otras culturas, porque podían traer errores en la fe de los israelitas. A esto se refiere pues los matrimonios mixtos entre un judío y un no judío. Malaquías habla pues que no se deben de hacer estos matrimonios. La profecía va a hacer frente a estas situaciones con el espíritu propio del judaísmo. Defensa de la pertenencia al mismo pueblo, un nacionalismo muy fuerte, observancia de las leyes y costumbres propias y el culto centralizado en el templo de Jerusalén. La obra recoge 6 discusiones entre Dios y su pueblo. Los reproches del Señor indican que Judá ha decaído en la fe y en su forma de proceder. Malaquías se presenta como una requisitoria a un pueblo que ha perdido la firmeza en su fe y en consecuencia ha dejado de lado el cumplimiento de las exigencias de la ley. ¿De qué trata el libro? ¿Cuál sería la enseñanza? Judá pasa por momentos difíciles,
Más adelante se hablará de sequías y plagas, como lo habíamos escuchado en el profeta anterior, donde el pueblo tiene la sensación que Dios ya no lo ama, que Dios se ha olvidado de las antiguas promesas. En cambio, el profeta afirma que Dios ama a su pueblo, tiene el mismo cariño por él y no ha renunciado a lo que había prometido. Pero una parte importante también de Malaquías es que denuncia el abuso social y religioso y exhorta a sus conciudadanos a que permanezcan fieles a la alianza, siendo solidarios, conservando la pureza de la raza en sus matrimonios y viviendo en fidelidad la unión matrimonial. Denuncia a los sacerdotes que no cumplen su misión de enseñar la ley como voluntad de Dios. Confronta el descuido del culto por parte de los oficiales del templo, cuyas ofrendas no van acompañadas de las disposiciones adecuadas por parte de los oferentes, y a la vez anuncia desde este ámbito la glorificación del nombre del Señor en todo lugar mediante una ofrenda pura. Cuando Dios los llama a la conversión, ellos hablan como si no tuviera nada de qué convertirse. Por eso el Señor les reprocha que no cumplan correctamente el pago de los diezmos o de las ofrendas que deben llevar al templo para su sostenimiento y ayuda a los necesitados. Si ellos no cometieran estos fraudes, el Señor los libraría de los males que los afligen, les daría la lluvia y alejaría la langosta. Finalmente, hay algunos que consideran inútil servir al Señor porque ven que a los malvados le va bien. A estos se les responde que ese bienestar es aparente, porque llegará el día del Señor, en el que serán castigados los malvados, y se dará el premio a los que hayan permanecido fieles. Vean pues todos los temas en 3 capítulos que trata nuestra pequeña obra. Resalto esta actitud del pueblo que se preguntan: ¿y de qué tenemos que convertirnos? Yo creo que es un reflejo también de lo que hoy vivimos, en un mundo donde todo se permite, en un mundo donde ya nada es pecado. Alguien puede decir lo mismo que decía el pueblo en tiempos de Malaquías: ¿y de qué tengo que convertirme? Y es una tentación muy fuerte a menospreciar el pecado, hacernos permisivos, y al rato ya no es pecado, todo se puede permitir. Otra de las enseñanzas que nos presenta son aquellos que se preguntan, que se cuestionan: ¿para qué servimos al Señor? ¿Para qué servirlo si les va mejor a los que se portan mal? Y también pues es una enseñanza que siempre hay que tener en cuenta, que al malvado tarde que temprano le va a ir mal, porque uno de los atributos de Dios es la justicia, y Dios en su momento hará justicia a todos. Escuchábamos en uno de estos domingos antes de llegar a la fiesta de Cristo Rey, en el profeta Daniel, cómo decía que en aquel tiempo, cuando llegue el Hijo del Hombre, dice, levantará del sepulcro a algunos para la vida eterna, otros para la condenación. Dios es justo y Dios en su momento va a actuar. Si aparentemente también nosotros vemos que a los malos
les va bien y a quien trata de portarse bien le va mal, pues la tentación sería eso. ¿Para qué servir al Señor? ¿Para qué buscarlo si no le interesamos? Recuerden que Dios es misericordioso, pero la misericordia no excluye la justicia. No caigamos pues en esta trampa de decir, ¿para qué me porto bien si me va mal? En su momento Dios actuará, en su momento Dios hará justicia. Los que hicieron el bien para la vida eterna, los que hicieron el mal para la condenación. Pues esta es la pequeña obra de Malaquías, que ojalá nos mueva a hacer las cosas bien, no porque nos vean, porque nos tenga que pagar Dios. Dios no nos tiene que pagar nada, Él ya nos lo ha dado todo. Más bien nosotros que le estamos dando al Señor. Síganos en nuestras redes sociales, página YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página de Facebook de la misma diócesis y en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo. Allí nos encuentras todos los martes. Comparte estas pequeñas cápsulas. Déjanos algún comentario que crees que podamos mejorar. Pero sobre todo, pues vivamos este tiempo, vivámoslo muy cercanos de Dios. Ese Dios que se ha acercado a nosotros en su nacimiento, es el Dios, es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Dios no se ha ido, Dios está a nuestro lado. Hay que despertarnos para descubrirlo y caminar junto con Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les cuide y les proteja siempre. Amén.